Bueno, nuevamente les saludo en el poderoso nombre y admirable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque por su gracia nuevamente estamos aquí, dando a conocer su nombre y glorificándolo conforme a la verdad, conforme a su palabra. Nosotros, los que queremos que ustedes conozcan, no solamente a un hombre que está aquí, porque ese no es el objetivo. Aquí la grandeza viene de Dios. Él es el único grande en este mundo. Como siempre he dicho, Él es el único que se merece la gloria, la honra y la alabanza y la obediencia del hombre. Pero ese es el motivo por el que estamos siempre aquí. El hombre ha querido obedecer religiones, obedecer preceptos de hombres, pero hemos dejado de lado lo más importante, que es la obediencia, la palabra de nuestro Dios, y no la queremos tomar por obra, sino que nos hemos ido detrás de nuestro corazón, queriendo todas las cosas del mundo, abrazando todo lo que Él nos ofrece, y ha venido el maligno a poner una venda en cada uno de los hombres para que no reconozcan al Señor. Y entonces vemos hoy en día que esta generación de hombres que vemos en este mundo, unos andamos predicando la verdad, andamos predicando al Señor Jesucristo, pero a muchos les molesta. ¿Por qué les molesta? Porque esas personas a las cuales les molesta que nosotros hablemos la verdad, ni siquiera enseñan a sus hijos a que hay un Dios y a que reconozcan al Creador de todas las cosas y que por Él vivimos todos. Entonces, hoy en día, como siempre también he dicho en algunos videos, el hombre anda extraviado porque no conoce de la palabra y mucho menos sus hijos. Por eso hoy en día hay tanto desorden y están pasando tantas cosas que el mundo que se refiere a ustedes, por eso las personas no pueden creer en todo lo que está pasando y viven confundidas y se estremecen cuando ven algo que en este mundo pasa, con tanta violencia, la naturaleza destruyendo todo, el hombre destruyéndose a sí mismo en guerras, en tanta cosa que el mundo ve, pero el mundo solamente dice, o el hombre solamente dice, es que eso es normal por la maldad del hombre. Resulta que hoy en día el hombre todo lo ha querido volver normal. El pecado es normal, la maldad es normal, pero aquel que quiere hacer el bien y aquellos que venimos aquí a hablar de la palabra, muchas veces nos critican, muchas veces nos difaman porque hablamos la verdad. Mucha gente se enoja porque enviamos un texto de la palabra y lo he tenido que vivir, que a mucha gente les molesta que hable uno del Señor,
y cómo queremos que haya un mundo lleno de paz si el hombre odia las cosas buenas y odia las cosas de Dios, pero ama una religión, ama al hombre por lo que el hombre piensa, por lo que el hombre cree, pero no ha querido obedecer su palabra. Entonces, seguimos aquí enseñando conforme a la fe, como hace 8 días hablaba. He venido a dar esta enseñanza nuevamente para dejarla clara conforme a lo que es de Dios, porque aquí en estos videos que hago, como siempre he dicho, hay muchas veces que se quedan como muy cortos, y he decidido en el nombre del Señor Jesucristo dar la enseñanza completa conforme así sea el mismo tema, pero entonces terminar la enseñanza para que no quede ahí. De pronto hay muchos que comprenden la palabra, pero hay otros que no la comprenden, entonces para no dejarla ahí, sino para poder terminarla conforme a lo que Dios ha puesto, conforme a su Espíritu Santo y conforme a lo que el Señor nos da, para que ustedes conozcan la verdad tal cual está escrita en su palabra. Entonces miramos conforme al Señor y conforme a la palabra, que la fe es la certeza de lo que no se ve. Ese era el tema de hace 8 días, si la fe es real o no es real. Entonces, miramos conforme a la Escritura. Entonces hace 8 días veníamos viendo que si la fe que usted profesa es real o es una fe falsa. Ese era el tema, y veníamos en que la fe es creer en Jesucristo. La fe que nosotros profesamos conforme al Señor Jesucristo es real, porque como decía hace 8 días, para recordar un poco, la fe en Jesucristo es la única que tiene poder, es la única que tiene la verdad, es la única que tiene el camino y es la única que tiene salvación y vida eterna. Creer que Jesucristo es el único autor y consumador de la fe, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual es Jesucristo. Yo mencioné algo sobre qué es no poner la fe en lo que no debemos, y dije algunas cosas donde el hombre coloca la fe en cosas materiales, coloca la fe en las personas o en las criaturas que Dios creó, y resulta que esa es la fe falsa. Pone la fe en algo que no es divino, en algo que no es Dios. Entonces miramos aquí que aquellas personas que han seguido todos esos preceptos religiosos, no conforme a la Escritura, sino conforme a la tradición, a lo que el mismo hombre le ha venido enseñando de generación en generación, de padre a hijo, pero solamente el hombre ha querido aprender esas cosas, pero no conoce la verdad, no conoce la palabra, y por eso el hombre se ha dejado engañar y ha ido detrás de todo lo que Dios prohibió en la Escritura para que nosotros no hiciéramos, y no solamente nosotros, sino que muchas veces le dijo al pueblo de Israel que no lo hiciera. Entonces el hombre se ha extraviado creyendo, y como dije yo hace 8 días, usted puede creer en lo que quiera, porque tenemos libre albedrío, pero usted debe preguntarse, mi amigo, si de verdad
está siguiendo conforme a lo que Dios ha establecido. Entonces miramos que aquellos personajes y aquellos santos, para explicar en este momento, aquellos que usted de pronto muchas veces le rinde reverencia, adoración o un reconocimiento, aquellos santos, la palabra dice que todavía no han recibido lo prometido. Y entonces, ¿a dónde queda lo que dicen los religiosos? Que todo el que muere va a descansar en la paz del Señor. ¿En dónde queda eso? Si la palabra nos muestra en Hebreos 11:1, capítulo 11, versículo 1, nos muestra en Hebreos que todos esos santos a los cuales sirvieron al Señor un día, dice que todavía no han recibido lo prometido, porque por la fe ellos anhelaron una iglesia o un templo venidero, el cual todavía no les había sido dado a ellos, pero ellos lo miraron con fe, o sea, tuvieron la fe de que todo lo que hicieron en vida, de que todo lo que le obedecieron al Señor, aún no recibiendo lo prometido, porque eso lo dice la Escritura y ahorita lo vamos a leer, conforme al Señor. Entonces la pregunta es, ¿usted a quién le ora? ¿Usted a quién le pide? ¿A través de qué? Si la palabra nos muestra que todas estas personas en la Escritura no han resucitado para recibir lo que Dios les ha prometido. Y usted dirá, pero ¿cómo? Si todos los que mueren van al cielo. Todavía nadie ha sido resucitado, porque nosotros, por eso estamos aquí, o yo estoy aquí en el nombre del Señor Jesucristo, para poderles dar la verdad conforme a la Escritura. Aquella persona que muere en Cristo dice que descansa en paz y que un día será despertado para ir con el Señor, o sea, será resucitado. Todas esas personas, todos esos apóstoles, todos esos profetas que murieron en aquel tiempo, dice la Escritura que ellos todavía no han recibido lo prometido. Y eso nos lo dice Hebreos 11, capítulo 1. Entonces, usted que le reza a los santos, usted que le reza a las criaturas, usted que le pide a todo eso, como decía yo hace 8 días, a San Isidro para que llueva, porque esos santos que usted habla los ha puesto la religión. La Virgen María, como les dije yo hace 8 días para venir a entablar aquí, nosotros no hablamos mal de la Virgen María, nosotros reconocemos a María como Madre del Señor Jesucristo. Entonces, el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, y la fe que es real, debemos ponerla, como decía hace 8 días, es en el Señor Jesucristo, no hay otro. Estas personas a las cuales usted le reza están esperando que un día el Señor los levante. Y miremos por la Escritura, porque ustedes de pronto pensarán, este solamente no hace sino hablar ahí de unas cosas que ni conoce. Miremos por la Escritura, que es la que tiene la verdad, a ver qué nos dice. Miremos en el nombre del Señor Jesucristo, Hebreos 11, capítulo 1. Dice la Escritura: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oiga, ¿por qué no cree en el Señor? Que Él es Dios soberano sobre todas las cosas, que Él es el único grande en este mundo al que el hombre debe reconocer y pedirle con todo el corazón y con toda su mente, porque la misma palabra viene y nos dice en el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente.
Entonces miremos que si la palabra nos manda que nosotros le sirvamos a Dios como Él nos manda, en su palabra, porque aquí no hay otra verdad. Yo aquí no vengo a poner lo mío, no vengo a decirles a ustedes, es que ustedes tienen que seguirme a mí para que puedan ser salvos. Ni usted me lo va a creer así yo se lo diga. No, aquí el único grande es el Señor Jesucristo y lo podemos conocer por medio de su palabra, por medio de lo que Él nos ha hablado, por medio de la verdad. Entonces, si usted de verdad cree en el Señor Jesucristo, si de verdad en su corazón cree o se miente a sí mismo, si se miente a sí mismo, pídale al Señor que le ayude a abrir los ojos y a que le dé luz en su interior para que pueda venir a reconocer al Señor conforme a su palabra, conforme a la fe verdadera que es Jesucristo. Entonces miramos que dice la palabra, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y le pregunta a usted, ¿por qué usted necesita tener una imagen en su casa para saber y recordar a quién? Si la misma palabra nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, que es lo que se espera. Nosotros debemos esperar en el Señor Jesucristo, convencidos de que Él está con nosotros aquí. No necesito de tener nada de eso porque mi fe, y es la fe la que salva, es lo verdadero. Esa es la fe, creer que Jesucristo es nuestro Salvador. A Él es el que debemos reconocerlo porque la misma palabra nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se veía. Entonces no necesitamos ver nada, no necesitamos tener nada para poder reconocer al Señor Jesucristo verdaderamente en nuestro corazón. Se lo digo a usted en el nombre de Jesús, para que usted pueda reconocer al Señor verdaderamente conforme a la Escritura. Entonces sigamos. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muertos aún hablaban por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Entonces miremos que eso era lo que también quería explicarles a ustedes. Miremos que Enoc, ¿quién fue traspuesto? Cuando dice traspuesto, dice que no vio la muerte. Entonces volvamos y leamos aquí. Alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún hablaban por ella. Ese es Abel. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Si ve por la Escritura, vemos quiénes fueron, que eso era lo que les quería explicar yo hace 8 días, quiénes fueron traspuestos en cuerpo y alma con el Señor. Aquí la Escritura claramente nos está diciendo que usted no va a encontrar, por eso le digo yo, si usted encuentra el texto de que María ascendió al cielo en cuerpo y alma, por favor, si yo no lo he visto, hágamelo saber, porque los estaría engañando si les estuviera diciendo mentiras. María no fue traspuesta al cielo porque la palabra no nos lo dice. Y la Escritura nos muestra que claramente quienes fueron traspuestos hacia el reino de los cielos. Y ese fue Elías y fue Enoc. Fueron los únicos que fueron puestos en cuerpo y alma y fueron con el Señor. Entonces miramos conforme a la Escritura quienes están allá con el Señor esperando un día, pero ellos tienen un propósito para venir después en su momento y darle la palabra al pueblo de Israel, porque así lo dice la Escritura. Entonces, miramos, si usted puede buscar por toda la Escritura, mi amigo, y si quiere seguir engañado, allá en el nombre del Señor Jesucristo. Pero aquí estamos hablando la verdad de que no necesitamos imágenes, porque todos estos santos que habla la Escritura que murieron, están esperando la venida del Señor Jesucristo
para ser levantados y ir con el Señor. No son cosas mías. Esta es la palabra, esta es la verdad. Por eso nosotros no andamos detrás de cuentos, de cosas que a nosotros nos dijeron un día, pero gracias al Señor Jesucristo, que hoy por la palabra el Señor nos las ha mostrado. Y por eso vuelvo y digo aquí, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nos hará libres del pecado, de todo lo que nosotros encaminamos conforme a la religión. Entonces dice que no fue traspuesto para no ver muerte. Y si quieren ustedes, apunten el versículo en el nombre del Señor Jesús, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y Dios, antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mire que esa es la fe verdadera, agradar al Señor primeramente. No vaya detrás de las criaturas y de todos estos santos que obedecieron al Señor y usted está desobedeciendo, haciéndose imágenes y todas esas cosas. Porque los que andamos por fe no necesitamos de ver nada, necesitamos reconocer a Dios, necesitamos creer, porque la fe es la certeza de lo que se espera y de lo que no se ve. Entonces esperemos al Señor confiadamente de que Él existe sin ver nada. No ponga excusas diciendo, no, es que Moisés hizo imágenes, es que hizo querubines. Usted no conoce la profundidad de cada cosa que el Señor mandó a hacer. Es más, ¿quién las mandó a hacer? El Señor. No va a mandar a hacer unas cosas y después prohibirlas. No, eso tuvo una causa o tuvo un motivo para que el Señor mandara a Moisés a hacer en ese tiempo, y eso tiene un significado profundo, pero la misma palabra nos lo enseña. Entonces, miramos que la fe es la certeza de lo que se espera y de lo que no se ve. Entonces, dice que no fue trascendido, ¿cierto? Pero si fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. ¿Usted cree que si Noé no hubiera creído en el Señor y se hubiera puesto a creer en otras cosas de lo que decían todas esas personas, en la cual solamente él y su familia, que fueron 8 personas quienes se salvaron, cuántas personas no vendrían a decirle a Noé, oiga, no se ponga a hacer esa arca, que esto, que usted es un tonto, que usted es esto? Oiga, en ese tiempo ni llovía. ¿Y cómo yo le voy a creer a alguien que me está diciendo, no, es que va a haber un diluvio cuando ni llueve? Hermano, la palabra es hermosa, la palabra es lo más puro que puede haber en este mundo. Si nosotros de verdad queremos encontrarnos con el Señor, debemos encontrarnos primeramente con su palabra para poder aprender y no vivir engañados. Bendito sea el Señor Jesucristo, porque nos ha dado la gracia de poder estar aquí enseñando esto. Entonces Noé, por la fe, aún sin llover, creyó que el Señor le había dado una promesa de que su familia sería salva. ¿Usted quiere que su familia sea salva? Pues reconozca al Señor Jesucristo y no se vaya detrás de las criaturas. Se lo digo en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque aquí enseñamos la palabra como es, como está escrita. Entonces dice así, y fue hecho heredero de la justicia, que viene por la fe. Entonces, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, ¿cuál ciudad esperaba Abraham? ¿Cuál ciudad esperaba Abraham si no es la prometida por el Señor? Pero la palabra nos muestra que dice que esperaba, y dice aquí, pero aún no había, el Señor todavía no había establecido lo que digo yo. Nosotros debemos reconocer al Señor para, si morimos, un día resucitar con el Señor
y recibir lo prometido, porque la palabra lo dice. Entonces, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó y era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, dice la Escritura, en el nombre de Jesús. Versículo 13, 11, versículo 13 dice, para que usted lo apunte allá, conforme a la fe murieron estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Todas estas personas que le obedecieron al Señor creyeron profundamente en Él, y aún ellos, no habiendo recibido la tierra prometida y que estaba muy lejos, porque si nos ponemos a mirar conforme a la Escritura, tuvieron que pasar Jacob todo ese tiempo para poder, y después José, y después hasta Moisés para venir a recibir la tierra prometida. O sea, el Señor le prometió a Abraham que la descendencia de él eran los que iban a recibir esa tierra prometida. Entonces, todas estas personas anduvieron por fe, aún no obteniendo lo prometido. Entonces, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, bendito sea el nombre del Señor. O sea, si ellos hubieran pensado que Dios les había prometido algo corto, créame que ellos se habían devuelto. Pero estos por la fe, porque no veían sino solamente al autor y consumador de la fe, el cual es Jesucristo. Ellos viendo y guiados por la fe, aún sin ver nada, todas estas santos, todos los que esperaron en Dios, aunque no lo vieron porque no lo pudieron ver, ellos hicieron todo lo que el Señor les mandó. Y así estamos nosotros aquí hoy en día, dando la palabra para que usted la conozca, conforme a la fe verdadera, conforme a la fe verdadera, conforme a lo que Dios ha puesto para que nosotros le obedezcamos, para que nosotros le glorifiquemos todos los días conforme a la Escritura. Entonces le damos gracias al Señor, porque aquí estamos nuevamente dando a conocer su palabra conforme a la Escritura. No se vaya detrás de criaturas, no se vaya detrás de ídolos, no se vaya detrás de imágenes, no se vaya detrás de nada de eso, que nada de eso, por mucho que usted lo tenga arraigado y se lo haya enseñado sus padres, se lo haya enseñado su tío, se lo haya enseñado la tradición, que es que el cura dijo esto, que es que el padre dijo esto, hermano, si no es conforme a la Escritura, no se deje guiar, porque el único autor y consumador de la fe es Jesucristo. Puesto los ojos en Él. Él es el único galardonador de todas las bendiciones. Entonces miramos, primero, cuántas mentiras le han dicho para venir a enfatizar aquí. O sea, muchas veces hasta yo estuve engañado de que María había ido en cuerpo y alma, y eso lo enseñan allá. Hermano, eso es una gran mentira, porque la palabra no me dice. Entonces vienen a poner fuera de la Escritura, entonces vienen y dicen, oiga, si Enoc y Elías, porque escuchaba a Luis Toro diciendo, no, es que si Enoc y Elías resucitaron, ¿por qué no María? O sea, la palabra, ¿por qué no lo muestra? Hermano, nosotros debemos creer es en la Escritura. La palabra misma dice que aquel que le pusiere o le quitare a este libro, dice que caerán maldiciones y pestes sobre su vida. Entonces, aquí nosotros por eso no andamos poniendo lo que no está escrito, lo que la palabra no lo ha dicho. Entonces miramos, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial,
por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado ciudad. Entonces, mi amigo, Cristo nos tiene preparado un lugar para todos, y la palabra lo dice, aquella ciudad que nos espera, y el Señor dice: iré y prepararé morada para todos ustedes, y volveré y os tomaré. Entonces, si el Señor fue a preparar morada para nosotros, esperémoslo en el Señor. Hagámoslo y anhelémoslo, así como lo anhelaron estos santos, que aunque no vieron lo que el Señor había prometido, pero están esperando que un día sean levantados. ¿Para qué? Para poder ir con el Señor. Y eso lo voy a enseñar en el nombre del Señor Jesucristo dentro de 8 días. Aquellas personas que murieron y aún no han sido resucitadas, y eso lo vamos a ver en el nombre del Señor Jesucristo, para que usted pueda entender e ir paso a paso conforme a lo que la palabra nos quiere decir. No el que muere y le hacen misas, que dice que descansó en la paz del Señor, eso es mentira. Como yo yendo en una vida de pecado, donde vivo borracho, donde vivo peleando, donde vivo metiendo vicios, donde hago todo lo que Dios prohíbe, me van a decir que esa persona murió en el Señor? No, por eso es que el mundo vive engañado, por eso es que el mundo y la religión viven engañados. ¿Por qué? Porque creen en todo lo que el hombre les dice, y ellos confían en eso plenamente. ¿Por qué? Porque no leen la Escritura. Cuando usted le saca tiempo a la palabra, sáquela en el nombre del Señor Jesucristo, no para defender su religión, sino para obedecerle a Dios y para que le sirva para usted, porque así es. Esto es para que nos sirva a nosotros. Nosotros necesitamos ser limpiados cada día y necesitamos ser transformados. ¿Por qué? Porque sin Dios no somos nada. Entonces, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y al que le había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde es sentido, figurado. Entonces miremos que Abraham iba a crucificar a su hijo y que lo iba a dar al Señor porque el Señor se lo pidió. Y yo me pregunto, Abraham, ¿qué estaría diciendo? Oiga, pero el Señor me dijo que me daría una descendencia para que gobernara al pueblo de Israel, para que esa descendencia viniera a ser tan numerosa como las estrellas. Y entonces en Abraham, ¿qué pensaría? Pero ahorita me pide el hijo y entonces yo no tengo más hijos. ¿De dónde va a salir la descendencia? A ver, Abraham se hubiera podido pensar poner a renegar y decir: oiga, no, yo no lo doy. ¿Por qué? Porque usted me prometió. ¿Cuántas veces no hacemos eso? Nosotros, cuando Dios nos da algo y nos lo quita, nosotros renegamos. Mejor dicho, ¿qué no decimos? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué pasan lo otro? ¿Por qué? Porque no conocemos del Señor. Porque si conociéramos verdaderamente del Señor, nosotros no diríamos nada y más bien nos pondríamos delante del Señor para pedirle al Señor y reconocer nuestros errores, nuestras culpas. Abraham se hubiera puesto a llorar y a decirle a Dios: no, pero si usted me prometió esto, me prometió que haría de mí una descendencia grande, ahorita ¿por qué me pide el hijo? Pero Abraham no le negó ni al hijo. ¿Por qué? Porque Abraham tenía la fe puesta en el Señor Jesucristo, en el único Dios y Salvador, el cual es Jesucristo. Él no puso los ojos en nadie más. Él puso en la verdad, en lo que realmente da vida, porque él sentía que aunque matara al hijo, aunque el Señor se lo hubiera pedido, y aunque fuera a sacrificar al mismo hijo, el Señor tenía poder para volvérselo a resucitar. Y esa es la fe, la certeza de lo que no se ve, porque si nosotros confiamos en el poder de Dios, Dios hace grandes cosas con el hombre. Entonces terminemos de leer aquí conforme al Señor, porque esto es largo. Pero si quiere lo dejamos aquí en el nombre del Señor Jesucristo, porque ya se nos alarga mucho. Confíe en el Señor Jesucristo. Confíe plenamente en el Señor sin decir: oiga, es que aquí está.
plasmado, no, que es un recuerdo, que es algo, yo no sé qué, pero ¿cuántas veces usted no va y baja ese cuadro de allá y lo pone delante suyo para inclinarse ante eso? Hermano, ponga la fe en la certeza que es lo que se espera, que es lo que no se ve. Ponga la fe en el Señor Jesucristo, en su Espíritu Santo para que lo llene y usted pueda reconocer la verdad conforme al Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús, voy a dejarlo aquí en Abraham porque esto es largo, conforme al versículo dentro de 8 días, en el nombre del Señor Jesucristo. Lo termino de dar para poder afianzarme conforme a lo que estoy, afianzar en la palabra, conforme a lo que estoy enseñando, para que ustedes puedan aprender bien que la fe no es todas esas cosas en las que usted ha puesto, no es en las criaturas, no es en el hombre, no es en nada de lo que tiene que ver con este mundo. Ponga la fe en el autor y consumador de la fe, el cual es Jesucristo. Puesto los ojos en Él, póngalo en su corazón y medítelo en el nombre del Señor Jesucristo. Lo invito para que usted pueda reconocer al Señor en el nombre de Jesús. Le damos gracias al Señor por este día y por todas las bendiciones que nos ha dado. Y lo invito a usted para que siga al Señor, para que pueda reconocerle conforme a la palabra. Enséñele a sus hijos, pero instrúyase usted por la palabra para que no se deje engañar más, porque ese es el propósito de Dios. Dios los bendiga y que el Señor me los guarde en este día.